Bueno, entonces, entendido, vamos a compartir pantalla. Comenzar transmisión. Y ahora vamos a una pantalla en blanco. Ahí está, vamos a ver. Entonces, esperen un segundito, que ahí está. No. Bánquenme un segundo que quiero ver el lápiz que funcione bien. Bien, debería funcionar. Pero no está funcionando. Espérenme un segundito. Y a ver si ahora funciona. Sí, ahora funciona, ahí está, listo. Bueno, entonces, vamos a hacer de algún parcial antiguo. No, esto no. No. Vamos a hacer este. Bien, el siguiente. Sea sigma la superficie de ecuación y nos dan una ecuación en forma paramétrica, ¿sí? Entonces, nos dan que V pertenece a R2, bien, y X son los puntos en R3, en la superficie, ¿sí? Entonces nos dicen, halle la ecuación para la recta normal, N0, y el plano tangente y 0 a sigma, es decir, a la superficie, en el punto, y nos dan un punto. Igual 2, 4, menos 1. Y determine los puntos, y esta es la parte como más de N0 de la recta, cuya distancia a pi0, y esta es la parte complicada en un parcial, en un ejercicio parcial, resulte igual a 2 sobre raíz de 38. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces tenemos una superficie en forma parametrizada, ¿sí? Vamos a hacerlo. Es decir, X es igual a V. Esta sería la X, la componente X o la coordenada X. Esta sería 2 sub cuadrado más B, sería la Y. ¿Sí? Y U menos B sería la Z. Esto es una superficie, ¿sí? Lo que quedan es los puntos X y Z, X que depende de V, Y que depende de V, y Z que depende de V, ¿sí? Nos queda una superficie, ¿sí? Superficie. Y entonces, vamos a calcular la recta normal y el plano tangente a la superficie. Es decir, en una superficie tenemos un plano en un punto de la superficie A, tenemos un plano normal, fíjense que es al revés que las curvas, ¿sí? Y una recta tangente, una recta normal, ¿sí? Y un plano tangente. La recta sería así, ¿no? Este es N0 y este plano es pi0. Nos queda al revés que con una curva, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Primero vamos a averiguar el U y el B. Fíjense que el punto es el 2, 4, 1. Tenemos que averiguar en función de U y de B qué U y qué B es, ¿sí? Nosotros sabemos que U por B tiene que ser X, es decir, tiene que ser 2. 2U cuadrado más B tiene que ser la I, 4, esta debe ser la X, esta es la I, y sabemos que U menos B tiene que ser la Z, que es 1. ¿Sí? Entonces de ahí sacamos cuánto es U y B, porque después cuando vamos a derivar, todo lo vamos a hacer en función de U y B, tenemos que saber cuánto vale U0 y B0 para que el punto sea justo el 2, 4, 1. Y esto vamos a mirarlo un poquito, U por B es 2, qué sé yo, uno hacía las cuentas y quedaba que U era 1 y B era 2. Copié bien, es el menos 1, perdón, porque si no, no va a dar nada. A ver, uno lo puede mirar como que, bueno, U es menos 1 más B, entonces después vamos a la primera ecuación, 1, U por menos 1 más B, no, al revés. B por U es menos 1 más B, entonces nos queda que menos 1 más B por B es 2, y de ahí podemos con una cuadrática sacarlo, B cuadrado menos B, menos 2 es 0, y después corroboramos, es decir, de acá sale que entonces B puede ser 2, a mí me había dado que podía ser 2, porque 4 menos 2, o puede ser menos 1, ¿no? Porque menos 1 más 1 o B es menos 1, pero entonces tenemos que fijarnos en la segunda ecuación, ¿sí? 2U cuadrado, entonces de acá sacaríamos que si B es 2, U es 1 acá. Y si B es menos 1, nos queda que U es menos 2. ¿Sí? Vamos a tener que ver cuál es. Y sabemos que 2U cuadrado más B es 4. Entonces fíjense que la primera, a ver, U2 por 1 al cuadrado más 2 da efectivamente 4, así que esta nos sirve, esta está perfecta, y miremos que la segunda no nos sirve. A ver, 2 por menos 2 al cuadrado menos 1, eso no es 4, es 8 menos 1 es 7. ¿Sí? 7 no es 4. Entonces, esta de acá no nos sirve. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que saber cuánto es U y B para que el punto, si no nos da ningún U y ningún B, es que el punto no está en la superficie, ¿sí? Acá sí nos dio que U vale 1, entonces U vale 1 y B vale 2. Eso tenemos que hacerlo. Y ahora podríamos hacerlo de alguna otra forma, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Entonces, vamos a sacar el vector normal a la superficie. En realidad no, vamos a hacer el plan. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a derivar el vector X, lo vamos a derivar con respecto a U, ¿sí? Y lo vamos a derivar con respecto a B, ¿sí? Entonces teníamos que U por B, tenemos derivado con respecto a U, nos queda U por B, X será U por B, 2U cuadrado B, más B, U menos B. Entonces lo derivamos, ¿sí? Con respecto a U. Y esto nos queda. Derivamos con respecto a U, queda B, queda 4U, ¿no? Y nos queda 1. Y derivamos con respecto a B, y nos queda U, 1 y menos 1. Y ahora esto usamos lo que sabemos, que BU es 1 y B es 2. Entonces nos va a quedar que el vector, digamos, para el punto A, en el punto A es el 2 de B, 4 por U, 1, 2, 4, 1.
Y él, usando lo mismo, nos queda que con respecto a B, los puntos, sí, derivados con respecto a B, pero en el punto A es U es 1, 1 y menos 1. ¿Bien? Lo que estamos encontrando acá es, con ese X' derivado con respecto a U, es, si yo tengo la superficie y ya me paré en el punto A, ¿sí? El X, la derivada con respecto a U, este vector, va a ser un vector tangente a la superficie, va a estar incluido en el plano. Chicos, se escucha, no sé quién está por ahí, si hay alguna pregunta, si no apaguen el micrófono. Ahí está. Entonces, esos dos vectores van a estar incluidos en el plano tangente, ¿sí? Entonces, voy a usarlos directamente para construir el plano tangente. Hay varias formas de hacerlo, pero una forma que la más cómoda es encontrar un vector, encuentro un vector normal a o ortogonal, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Un vector ortogonal a X. ¿Y cómo se busca? Si yo tengo dos vectores, un vector que es ortogonal a los dos dados. Eso es con el producto externo, ¿no? El producto vectorial. Pongo IJK, ¿sí? El primer vector, el XU, que va a ser 2, 4, 1. Y el B, el que calculé 1, 1 menos 1, es decir, estoy poniendo acá el X derivado con respecto a U, acá el X derivado con respecto a B, y hago el producto vectorial, ¿no? Que es este determinante. Y si lo hago, me queda un vector y ese vector va a ser ortogonal o normal a los dos dados. Entonces va a ser un vector que me va a dar la recta normal. Entonces lo hago y me queda menos 4, me quedó menos 5, si no me equivoco. A ver, miremos las cuentas, me queda menos 2, menos 3, queda 3. Y en K me queda 2, menos 4, menos 2. ¿Saben cómo estoy haciendo esta cuenta? Es el determinante. A ver, por ejemplo, tomo la I. Entonces es sí por 4 menos 1, ¿sí? 4 por menos 1, 4 por menos 1, menos 1 por 1 es el determinante de eso. Y esto me da menos 5. Entonces la I hay menos 5. En la J, ojo que va el opuesto, es menos J lo que tengo que hacer. Del determinante 2 por menos 1, ¿sí? Con menos 1 con 1, esto me da menos 3, así que esto me queda J por 3, por eso me quedó el 3. Y bueno, con K queda menos 2. Lo revisan, sí. Bien. Entonces, ¿de qué hacemos con este menos 5, 3, menos 2? Sacamos las dos cosas que queríamos. Vamos a borrar esto un poquito. Sacamos el plano tangente, va a ser plano. Vamos a usar el menos 5, 3 y menos 2. Va a ser menos 5x más 3y. Pongo acá, ¿no? Menos 5, 3y, menos 2z. Una pregunta. Sí. ¿De dónde salió la primera fila de la matriz? La de 1UK. Y JK son las coordenadas, es el producto vectorial. El producto vectorial se hace Perdón. así. Pensé Es que era una así. U la J. No es un, claro, es IJK. Ok, gracias. Sí. Y esto, fíjense, menos 5 por X más 3 por Y menos 2 por Z lo tengo que igualar a algo. ¿Y a qué lo igualo? El D va a ser lo mismo, menos 5. Va a ser, digamos, 3 menos 2 va a ser el producto interno entre esto y el punto A.
¿sí? El punto A, ya lo sabemos, es el, lo tenía 2, 4, menos 1. Va a ser el menos 5. Vamos a poner, no, está bien, menos 5, 3, menos 2, por el 2, 4, menos 1. ¿Se entiende? Porque ahora lo miramos un poquito más. Y esto nos da menos 5 por 2, más 3 por 4, menos 2 por 1. Y esto da menos 10, más 12, menos 2, y me da 0. No sé por qué me da 0, porque no debería darme 0. Ah, porque siempre estoy copiando mal el menos 1 acá. Menos 1 por menos 1, y entonces me da más 2, y entonces me da, ¿estamos bien? Sí. ¿Por qué antes me había dado menos 4? ¿Hice bien las cuentas? Hay un menos 1 que está mal arriba en los puntos. ¿Cómo? ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho, decime. Ah, perdón, porque estaba tratando de hablar. Arriba de todo, el punto era justo como lo dijiste vos, que es 2, 4, menos 1, pero hicimos cálculos con 2, 4, 1 arriba, recién estaba No, bien. porque, pará, no, este 2, 4, 1 es este. No, Ese está bien. sí, lo subí más. Más, a ver qué hice mal. Más Ahí está. arriba, el despeje de las fórmulas lo hicimos con 2, 4, 1 cuando despejamos A. No, a ver. 2, 4, menos 1. No, puse menos 1 acá. Ah, entonces yo lo había copiado justo antes de que hagas ese cambio. Perdón. Sí, sí, porque hay que un 2, 4, 1 y 2, 4, menos 1, pero bueno, está bien. No, en principio me parece que está bien esto. Menos 5 por 2 es menos 10, 3 por 4 es 12, y menos, bueno, me queda 4 acá. No sé, porque en mi apunte yo tengo menos, porque le saqué el signo, está bien, no, está bien entonces, está perfecto. Menos 5x más 3y menos 2z es igual a 4, no, es lo que tengo en el apunte, lo tengo menos 4, pero tengo al revés el 5, 3 y el 2. Bien, está perfecto. Bien. Entonces esto está bien. Este es el plano que nos pedían, el pi 0. Y la recta normal, n0, que nos piden, sale con el mismo vector, con el menos 5, 3, menos 2. ¿Sí? Sale con el mismo vector. Es menos 5, 3, menos 2, por un lambda, ¿sí? Es el vector tangente, normal, perdón, el vector normal, más el punto de paso que es el A. Estos serían los X. ¿Sí? Entonces nos queda que la recta, este es plano tangente. Y esto es recta normal. Es al revés que la curva, ¿no? El plano es tangente, no normal, la recta es normal. ¿Sí? Entonces nos queda que esto es lambda por el menos 5, 3, menos 2, más el punto de paso, que en este caso era 2, 4, menos 1. Con lambda real, si quieren, para ser. ¿Bien? Este es el N0. Bien, y esto está bien. Y entonces la última parte era, bueno, determine los puntos de N0, determinamos los puntos de N0, cuya distancia pi0 resulta igual a 2 raíz de 38, cuya distancia a pi0 resulta igual a 2 raíz de 38. ¿Y esto qué es geometría? Porque ya ahora no me importa la superficie, yo tengo el plano tangente. ¿Sí? Este es pi0. Y tengo la recta normal. En realidad es un problema de geometría muy sencillo, que cuando tomaron el parcial como que causó dificultad. Pero quiero decir, hay dos puntos, ¿no? Si yo, este es el A,
¿sí? El A que tenemos, el 2, 4, menos 1, y tengo la recta normal y el plano tangente, que son perpendiculares, lo que yo estoy buscando son dos puntos, ¿no? Un punto arriba, va arriba en el sentido, lo que entienden, dos puntos B y B', donde esto de acá es 2 raíz de 38. Y esta distancia también es 2 raíz de 38. ¿Sí? Es eso. Entonces lo único que tengo que hacer es mirar que la distancia entre A y B, que B esté sobre la recta y que su distancia A sea 2 raíz de 38. Va a haber 2B. ¿Sí? Entonces, miremoslo. B o B', es lo mismo, B' me van a dar los dos. B está en la recta, ¿sí? Entonces es lambda por menos 5, 3, menos 2, ¿no? Más A, más el punto de paso, digamos. Es lambda, es esta ecuación, más 2, 4, menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo resto y hago B menos A, esto es lambda por menos 5, 3, menos 2. Y si yo ahora pregunto la distancia entre B y A, recuerden que yo puedo calcular la norma, ¿sí? O la distancia entre B y A, si yo tengo este vector, lo que tengo que calcular es la norma entre B menos A. ¿Sí? Esto va a ser la distancia. Y esto va a ser, ahora lo calculamos, esto tiene que ser 2 raíz de 38. Entonces fíjense que esto me va a quedar, es la norma de menos 5, en realidad podemos ponerlo así directamente, lambda por 5, 3 menos 2. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosita, vamos a decir la norma al cuadrado, porque tenemos esa raíz, la norma al cuadrado va a ser 4 veces 38, elevar al cuadrado 2 raíz de 38. Y esto va a ser la norma del lambda por el menos 5, 3 menos 2 al cuadrado. ¿Cómo era la norma de un vector al cuadrado? Bueno, acá el lambda sale afuera. ¿Sí? Sería. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Esto es, el módulo de lambda, tiene que salir un módulo porque es positivo. Al cuadrado, ¿sí? Bueno, en realidad no hace falta ponerle el módulo, pero bueno, la norma cuadrado por la norma del menos 5, 3 menos 2. Cuadrado, ¿no? Porque tenemos todo el cuadrado. ¿Sí? Sí. Y ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos menos 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Recuerden que estamos con la norma al cuadrado, es decir, la norma de un x1 y 1 z1. La norma es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. O, lo que es lo mismo, la norma al cuadrado es simplemente la suma de los elementos al cuadrado, ¿no? Estamos... ¿Sí? Entonces calculamos esta norma, la norma del menos 5. Y el lambda que está multiplicando sale al cuadrado si yo tengo la norma al cuadrado. Y sale como lambda si yo tengo la norma normal, la norma sin el cuadrado. Lo que pasa es que sale con el módulo. Ahora lo miramos, eso sí. No hace falta, pero bueno, si quieren lo revisamos un segundo. Entonces, hagamos esta norma. Menos 5 al cuadrado es 25, más 3 al cuadrado, acá es 9 más 4, y esto creo que da 38 justo, porque estaba hecho para que dé bien, da 38, ¿no? Entonces me queda, fijémonos, a ver, me queda que 4 por 38, esto, b menos a al cuadrado, que era 4 por 38, es lambda cuadrado, va con, digamos, no importa, como es lambda cuadrado, no importa el módulo, ¿sí? Pero si yo lo saco sin el cuadrado, tiene que ir al módulo. Eso es importante que lo vea. Por 38. ¿Sí? Bueno, y entonces ya está. Lambda cuadrado es 4. Tenemos dos puntos.
¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran? Y calculamos, bueno, a ver, ahora lo revisamos un poco. Y calculamos esos dos puntos. Calculamos 2 veces el vector, 2 veces el 5, el menos 5, 3, menos 2. Este va a ser el B, más el A, el 2, 4, menos 1. Este me va a quedar, qué sé yo, hago la cuenta, ¿no? Menos 10, 6, menos 4, más 2, 4, menos 1. Esto es menos 10, menos 8, 6 más 4 son 10, y menos 4 menos 1 es menos 5. Y el B', tienen que quedar dos, porque geométricamente si yo tengo un plano y una recta que es normal, ¿sí? O aunque sea oblicua, ¿no? Mientras no esté, voy a tener 2 puntos, ¿sí? Y esto es, qué sé yo, vamos a hacer, el B' es 2 veces, menos 2 veces, el lambda es menos 2, menos 5, 3, menos 2, más el 2, 4, 1, 2, 4, menos 1, y esto me queda que es el 10, menos 6, 4, más el 2, 4, 1, 2, 4, menos 1 siempre, y esto es el 12, menos 2, 3, ¿sí? 12 menos 2, 3. Bien. Esos son los dos puntos buscados. Es decir, la respuesta era en el fondo esa. Digamos, encontrar el plano tangente, encontrar la recta normal y esos dos puntos. Respuesta. Bueno, es eso. Ya está. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces te sacaste el 2 raíz de 38 con el cuadrado que estaba aplicado sobre la norma. Exactamente. Si la norma, si algo es 2 raíz de 38, cuando lo elevo al cuadrado, es esto, 2 raíz de 38, lo elevé al cuadrado, es 2 al cuadrado, que es 4, y la raíz de 38 al cuadrado es 38. Sí. Ahí está. Por eso puse, al cuadrado es todo más cómodo, ¿no? Pero igualmente si lo hubiéramos puesto en las raíces, y si trabajamos con 2 raíz de 38, en realidad la norma de menos 5, 3, menos 2 es raíz de 38. Entonces, de ahí también nos quedaba que el lambda era 2 o menos 2. Profe, Sí. ¿se me escucha? Sí, dale, te escucho. Ah, te perfecto. escucho. Tengo una consulta. ¿Viste cuando sacaste el valor de D del plano tangente? Sí, Que hiciste un producto escalar con el punto de paso. sí. ¿Podrías haber reemplazado un valor de un vector X y Z y te daría igual? Sí, es que es lo mismo. Ah, listo, listo. Es exactamente lo mismo. Estoy haciendo en el fondo eso, es decir, menos 5. La X es la de A, es 2. La Y de Claro, A es 4. Y la Z de A es menos 1. Si hago menos 5 por 2 más 3 por 4 menos 2 por menos 1 es esta cuenta, ¿no? Es esta cuenta, ¿no? Acá 5 claro, menos perfecto. 5 por 2 es... lo que pasa es que a veces uno lo pone por el producto interno porque hay una formulita general que sería que si yo tengo el vector normal, un vector normal, entonces escribo un vector por x menos a es igual a 0. Esa es la forma de sacar el plano tangente. Claro. Sí, es esa. Ahí Pues, así aparece. Entonces, en el fondo es que este vector normal por x, por los puntos x, es igual al vector normal por a. Y ahí yo saco el d. claro, ¿Sí? perfecto, ahí está. Sí, ¿Qué sí, sé sí, yo? Para escribirlo de una manera. Pero es lo mismo, sí. Bien. Esto lo borro total. Bien. Bueno. Bien. Entonces, este ya lo hicimos. Quería pensar un segundito una cosa con esto. V, 2u cuadrado más b. Quería decirles algo, pero que no, es solo que el plano está dado, la superficie está dada de forma cartesiana y a veces uno tiene la posibilidad de pasarla a forma
paramétrica, pero no, vamos a dejarlo así, está perfecto, porque así está perfecto. Sí, quizás se puede también intentarlo de otra manera, pero esta es la manera como más cómoda, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, déjenme mirar con alguna aproximación. Pero déjenme pensar si tengo que hacer algo con este. Si lo podemos hacer. No, no lo vamos a hacer porque necesitamos un poquito más de... No, vamos a hacer de la práctica, vamos a buscar alguna cosa más. Vamos a hacer este. Déjenme pensar, porque tenía dos, pero me parece que necesitamos un poquito más de información. No, vamos a hacer de la práctica directamente. La práctica. ¿Hay alguno en particular de la práctica que tengan duda? Porque si no, yo me pongo a hacer de la práctica. Sobre todo de la parte 4, el ítem 4. Si no, ya arranco. Podemos hacer el 24, que es uno de aproximación lineal, ¿sí? Vamos a hacer el 24, ejercicio 24. A ver. Ya vamos a hacer del ítem 4, ejercicio 24. O sea, me dan una función f de x y z igual e a la xz más x por y cuadrado, ¿sí? Me dan una función que va de R3 en R y me dicen que calcule el valor aproximado de f de 0.1, 0,98 y 2.05. Aproximo linealmente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo era el tema de la aproximación? Lo que tenemos que recordar, la aproximación lineal, ¿no? Después vamos a ver Taylor y vamos a hacer aproximaciones mejores, pero por ahora es aproximación lineal. Simplemente lo que tenemos que recordar es que la aproximación lineal vamos a... así lo vamos a escribir. Yo tengo que buscar un valor de f donde pueda calcular. Entonces, la aproximación x más delta x, y más delta y z más delta z, ¿sí? Es aproximadamente, ¿sí? Este valor es aproximadamente f en x y z más delta x por la derivada de f en x, la derivada de f con respecto a x en x y z, más delta i por f', f derivado con respecto a i en x y z, más delta z por f en z, derivado con respecto a z en x y z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, podemos ponerle un cerito, x0, y z0, para ver que acá tenemos un punto, ¿no? El x y z, x0, y 0 y z0. ¿Sí? Entonces, a partir de x0 y 0, z0, y viendo los delta, yo puedo construir aproximadamente cuánto vale la función en ese punto, digamos, corrida, digamos, de donde estoy.
Bueno, entonces fijémonos un segundo esto. ¿En qué punto, qué x0 y 0, z0 vamos a elegir en este caso? A ver, ¿qué les parece? Si queremos aproximar en 0.1, 0.98 y 2.05. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Y entonces los delta X, delta Y, delta Z, ¿cuántos son? Fíjense que va a ser que el 0.1, 0.98, 2.05 menos el 0,12, eso es lo que me va a dar el delta X, el delta Y y el delta Z, ¿no? Entonces, es la diferencia entre el punto y el X0, el Y0 y el Z0. Pero acá cuidado, hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Que si el delta X me da positivo o negativo. Entonces, fíjense que esta diferencia es 0.1. Si a 0.98 le resto 1, me queda negativo, es menos 0.02. Y este me queda 0.05. Entonces, esos son los delta X, delta Y, delta Z. ¿Se escucha mucho ruido de fondo? No sé. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Entonces, fíjense que lo que me queda es eso. Delta X 0.1. Delta Y me queda negativo. Y delta Z me queda de vuelta positivo. Ahí está. Bien. Y entonces lo que falta es calcular las derivadas parciales, ¿sí? Fíjense que son en el 0, 1, 2 que las tengo que calcular. No en el 0,1, 0,98 y 2.05, porque justamente voy a elegir el 0, 1, 2 porque va a ser fácil para calcular todo. Entonces, hago primero la derivada parcial en x y z. La función era... la tenía por acá. E a la xz más x cuadrado, ¿no? Entonces derivo con respecto a x, es e a lo mismo, xz más x cuadrado, por la derivada de xz más x cuadrado, todo con respecto a x, ¿no? Entonces me queda de la cadena z más y cuadrado. ¿Bien? La derivada, y bueno, si quieren ya la calculamos en 0, 1, 2. La derivada es E, bueno, como tengo 0, es Creo C que a la está 0. mal la fórmula ahí. Porque no está todo en el exponente. El xy al cuadrado va abajo, me parece. No, está arriba en el exponente. Ah, entonces la copié mal del enunciado. Es el ejercicio 24, yo lo estoy copiando del ejercicio 24. Puede ser que mi E... Sí, ¿no ves que está en el exponente? Está todo en el exponente justamente porque va a quedar 0, va a quedar bien. Sí. Sí, está todo en el exponente. Sí, es el ejercicio 24, ¿sí? Y si uno lo mira, sí. Bueno, Z es 2, e Y es 1 al cuadrado. Entonces esto me queda 3. ¿Bien? Hacemos ahora la derivada con respecto a Y en X y Z. Y esto es E a lo mismo, que entonces va a seguir dando E a la 0, ¿sí? Entonces me va a quedar un 1. Y esto nos queda, va a quedar 2xy, ¿no? Bueno, no hace falta ponerle el paréntesis, por 2xy. Así que ya lo podemos calcular en 0,12, no hay que ponerlo en 0. Algo, 0,98 y 2.05, hay que hacerlo en el 0,12, ¿no? Es e a la 0 por 2xy, esto da 0. ¿No? A ver, estamos bien con todas las cuentas. Y el z creo que también da 0. A ver, vamos a hacer la derivada con respecto a z en x y z es e a la de vuelta xz más x cuadrado por y, x por y cuadrado, por la derivada de x por z, que es x nada más. Estamos derivando xz con respecto a z. ¿Sí? Y entonces de vuelta da 0.
Así que solo depende de la derivada parcial con respecto a x en este punto, en el 0, 1, 2, ¿sí? Y entonces, aproximadamente, f en 0.1, 0.98, 2.05 es aproximadamente, no es igual, ¿sí? Es aproximadamente f en el 0.12, que lo calculamos ya o no lo calculamos todavía. No lo calculamos, bueno. Dijimos que había que hacer esto. Esta la vamos a calcular, f en el 0.12. A ver, vamos a hacerlo acá. F en el 0.12 es e a la, bueno, a la 0, es 1. Listo. Es 1 más el delta x, que era 0.1, por la derivada parcial que nos había dado 3. Así que lo que nos está quedando es que es aproximadamente 1 más 0.3, ¿no? 3 veces, este es un 3 que estoy multiplicando, ¿no? Es decir, 1.3. Sí, eso 1.3, ¿no? Bien, perfecto. Y nos quedó eso, que aproximadamente yo me estoy corriendo un poquitito del punto 0,12, estoy alejada del 0,12 un poco, y resulta que entonces la función aproximadamente no da 1, sino da un poquito más de 1. ¿Sí? Y es eso, simplemente. La respuesta podría ser la aproximación lineal. Y esto después vamos a ver que es hacer Taylor de orden 1 con una función de varias variables, ¿sí? Y después vamos a tener Taylor de otros órdenes. Ahí está, lo podemos dejar así. Profe, disculpe. Sí, decime. Acá lo que hizo fue meter en la ecuación del plano tangente, ¿no? Los puntos. Sí, 0,1. en realidad Vale. lo vamos a dejar así, pero sí, lo que hice, en el fondo lo que hicimos es, si yo tengo la superficie, esta es la superficie, sigma, donde sigma está dada por, yo tengo una función, ¿sí? F de x y z, ¿sí? Que es e a la, lo que era xz más x y cuadrado, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es parándonos, sería en el f 1, 2, 1 era el f0, 1, 0, que era 1, 2. Ahí la cuenta me da 1, y entonces yo me construyo la superficie donde la función siempre da 1, es decir, la superficie es e a la xz más, porque la superficie, fíjense que está en R3, pero tiene que ser una función igualada a algo, ¿sí? Es esto, ¿sí? Que después lo vamos a ver, y de ahí me voy corriendo con el gradiente, ¿sí? Veo cuánto crezco cuando me corro un poquitito, ¿sí? Pero esto en realidad todavía no lo vimos, porque todavía no vimos superficies dadas en forma implícita, ¿sí? Como una digamos, que sería esto, ¿no? ¿Y te puedo hacer una pregunta, profe? Dale. Viste que en la parte... Sí. Antes restamos el punto que nos dieron con la aproximación que hicimos nosotros. Sí. Restamos 0,1 menos 0,02 y 0,05, que Sí, son las ahí diferencias. estamos, acá. Sí. Sí. Esto lo pedí al ejercicio porque no tengo el enunciado, pero... ¿O para qué lo Lo usamos tenemos que hacer. Yo te digo cuál es el ejercicio. Sea la función que tenemos, f de x y z, e a la xz más x y cuadrado, calcula un valor aproximado de f de 0,1, 0,98 y 2,5 utilizando una aproximación lineal. Tenemos que hacer esto. Digamos,
Si lo querés escribir de otra manera, escribirlo de otra manera, pero lo que te tiene que quedar es 1.3 como aproximación lineal. 1.3. 1.3 quedó, que es aproximadamente no 1, sino un poquito más, 1.3. Quedó esto. Me corrió un poquitito, ¿qué pasó? Estás corroborando que da 1.3. Estoy averiguando que da 1.3 porque me pide averiguar cuánto es aproximadamente. Calcula un valor aproximado. Mi respuesta es que el valor aproximado es 1.3. ¿Sí? Bueno, sí, sí. ¿Sí o no? ¿Cuál es la duda? ¿Los delta después los usaste para multiplicar las derivadas parciales? Sí. Ah, listo. Sí, Ya está, porque la entonces. fórmula es esta, Claro. mirá. No, Es esta. me había perdido en eso, perdón. Está bien, Claro. así. F de x0 me corro en delta x. Si me corro un poquito en delta x, me corro un poquito en delta y, me corro un poquito en delta z, entonces, de la función original, del valor en el x0 y 0 más z0, me voy a correr delta x por la derivada con respecto a x, delta y por la derivada con respecto a y delta z por la derivada con respecto a z. ¿Sí? Sí. Es eso, esa es la aproximación lineal. Que es Taylor de orden 1, ¿sí? Pero ahora en varias variables. Ustedes en el CBC vieron Taylor, en realidad creo que no lo vieron, no sé, porque el cuatrimestre pasado hubo un cuatrimestre que no lo llegamos a dar, pero... Yo no lo vi, profe. ¿Vos lo viste? Porque el No, primer no. cuatrimestre no No, se llegó no, a yo no. dar de la pandemia, pero bueno, pero después se empezó a dar, se volvió a dar, digamos, que siempre se daba. Es decir, si yo tengo una función de una única variable, ¿cómo es la Taylor de orden 1? Taylor de orden 1 es que f de x, digamos, el polinomio de Taylor, f de x de orden 1, es de f, ¿no? Es f en x0 más f' en x0 por x menos x0. Ese era el polinomio de Taylor de orden 1. Entonces, en realidad, yo aproximaba la función por el polinomio. Entonces, f de x0 más delta x, este es mi x, me queda que es aproximadamente el polinomio de orden 1 en x0 más delta x. Y esto es igual, el polinomio es igual a f en x0 más f' en x0 por ese delta x. ¿Sí? Esto es en una variable, pero fíjate que la estructura es la misma. F corrido un poquitito de x0 es f en x0 más la derivada en x0 por el delta. Ahora acá, que tenemos varias variables, simplemente se agregan las otras variables y ya las derivadas son las derivadas parciales. ¿Sí? Se agrega es aproximadamente f en x0 y 0z0 más, y ahora en vez de delta x tengo que tener delta x, delta y, delta z, ¿sí? Y si fueran dos variables tengo solo delta x y delta y, ¿no? De la derivada parcial con respecto a x, sí, x0 y 0z0, más por el delta x, más la otra por el delta y, la otra por el delta z, ¿sí? Si quieren las anoto. Igualmente es lo que anoté antes. Sí. ¿Sí? Ya aparece, además del delta x, el delta y el delta z. ¿Sí? Queda así. ¿Bien? Pero es la misma idea, ¿no? Es la función más un delta multiplicado por la derivada. Sí. Hola. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, sí, decime. No. El tema es que había quedado solo una multiplicación porque las otras dos derivadas eran 0.
Claro, por eso quedó solamente la derivada parcial con respecto a x, que nos daba 3 por el delta x, que es 0.1. Sí. Sí, porque las otras nos dieron 0. Sí, Simplemente ahí, por ahí es eso. donde me distraje que de repente, Que desaparecieron, claro, claro, ya dije, no ¿dónde está estaba. el...? No, Claro, listo. eran porque habían dado 0. Gracias. Hola, Bien, bueno. ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien. Me consultan. El lunes vimos cómo hacernos una recta normal a la superficie cuando nos dan una ecuación cartesiana. Pero lo hicimos para el campo escalar que va de R2 a R. En este Sí. caso, que va de R3 a R, también se puede hacer menos o sea, que la recta normal sea menos la derivada de la función respecto a X. A ver, menos la derivada. para, que me perdí. Sí, Yo tengo, vos decís que tengo una función de R3 en R. Eso es lo que me sí, estás diciendo, un campo en R. Bien. ¿Y, sí, ¿y qué es lo que querés hacer? construirme no es un plano, sería una superficie tangente. Derivar, construirme la normal y que la componente X de la normal sea menos la derivada de la función respecto a X, la siguiente componente en Y sea menos la derivada de Lo la que función pasa es, respecto a Y. si yo tengo una función, por ejemplo, usemos esta última función, no importa, esto después lo tachamos, pero bueno, esto es una duda. Yo tengo f de x y z, ¿sí? Igual, ponele esta, e a la xz más x por y cuadrado. Si yo quiero graficar esto, porque ustedes lo hicieron de R2 en R, ¿no? Con la función g de R2 en R. Sí. ¿Sí? Si yo quiero graficar esto, está en R4 el gráfico. Claro, sí, sí, sí. El gráfico de esta f está en R4. No me queda una superficie, porque el gráfico de esta, g de x y igual, qué sé yo, e a la x y cuadrado, este gráfico está, de g, está en R3. Entonces es una superficie dentro de R3. ¿Sí? Yo lo grafico, bueno, con ciertas hipótesis es una superficie. Acá es un gráfico en R4. Entonces, si yo quiero algo en R3, yo tengo que darle un valor a esto. Puedo buscar digamos, el conjunto de nivel. Entonces, el gráfico en R4 ya no es una superficie. Claro, Es algo más grande. Y Pero lo que sí puedo hacer podría ser el conjunto de nivel dado por f de x y z igual e a la xz más x por y cuadrado igual a k, a un k dado. Y entonces ahí sí yo tengo un conjunto de nivel que va a ser una superficie. Pero eso lo van a ver en un rato, es con Cristina, que son las superficies dadas, digamos, las funciones dadas en forma implícita, ¿sí? Que lo ven ahora o la semana que viene, no sé, digamos, ¿sí? Pero eso todavía no lo vimos. Está bien, no, yo me refería que para hacer la aproximación en una función de R2 a R, me Sí. puedo hacer el plano tangente y aproximar el valor por el plano. Sí, el valor de la función por sí, el es plano. eso. ¿Eso Sí, es válido? sí, es eso. Es eso lo que Hacerlo, estás haciendo, digamos. Si la claro. función es de R2 en R, lo que estás Y- haciendo simplemente es pararte en un punto, vamos a poner la G. G de x más delta x, x0, y 0 más delta y, es aproximadamente G en x0 y 0 más lo que sería, a ver, G' en x0 y 0 por delta x más G' con respecto a x, ¿no? Y acá con respecto a y, en x0 y 0 con respecto por delta y.
Y fíjate que esto simplemente yo lo puedo escribir como el gradiente, yo sé que el gradiente de G es simplemente en x0 y 0, son las dos primeras cosas, es G' con respecto a x en x0 y 0, y G' con respecto a y en x0 y 0, ¿sí? Y entonces simplemente esto es G de x0 y 0, digamos la aproximación es el punto en donde estoy, más los vectores delta x, delta y por el gradiente, ¿sí? Un producto interno. ¿Sí? En el fondo estoy usando el plano tangente. Y ¿Sí? ahora, ¿esto es válido para otros campos escalares? ¿Para de R3 a R o de R4 a R? Por más que no se pueda graficar. Sí, es que en Esta realidad aproximación. sí, voy a estar usando también un gradiente, digamos, lo que estoy haciendo es una aproximación del mismo tipo. F en x0 más delta x, f y 0 más delta y, f z0 más delta z. Esto va a ser aproximadamente el punto, el f en el punto, más el gradiente en el punto, ¿no? Por los deltas. Producto interno, un producto interno, ¿no? Este es un vector, ¿sí? Producto interno, el vector de deltas. Es eso. Y entonces después, cuando tengamos una superficie dada por un conjunto de nivel, digamos F igual acá, vamos a ver que el gradiente es normal a esa superficie, ¿sí? Me van dando conjunto de nivel y qué pasa con el gradiente. Pero esa es la práctica que viene, ¿sí? Pero esencialmente es esa idea, ¿sí? Está bien. ¿Sí? Gracias. Sí, más o menos se entiende. Es decir, simplemente lo que voy a tener es que e a la xz más xy cuadrado igual a k, ¿sí? Eso sí me va a quedar una superficie, donde la cuenta vale toda k. Acá vale todo k. ¿Sí? El gradiente va a ser perpendicular a esta superficie, ¿sí? Entonces, si yo desde un punto me corro un poquito en delta x, delta y, delta z, yo caigo en otro lugar, a ver si se entiende, caigo en otro lugar que ya está fuera de la superficie, pero lo que me corrí es el gradiente por ese vector, digamos, por lo que me corrí, ¿sí? Es el producto interno. Porque ya ahora caigo en una superficie paralela, entre comillas, que está corridita un poco. Sí, es eso, pero es, ahora lo van a ver con superficies dadas en forma implícita. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Bien, eso. Gracias. Bueno, entonces hagamos un poquitito más. No, estoy pensando en hacer ya un par, queda un montonazo que tienen que ustedes intentar, pero lo que quiero hacer es el ítem 4, que esos son los más complicados, ítem 4 punto, ítem que permiten reafirmar conceptos teóricos. Entonces podemos hacer déjenme pensar, alguno con cuentas, ¿no? Demuestre que si un campo es diferenciable, bueno, eso lo hacen ustedes, ¿sí? Pero, digamos, porque está en la teórica, pero lo que quiero hacer es algo que tenga cuentas, 36, ahí está, el 4 en el 36. Entonces me dice, si la derivada de f en a, si la derivada según el vector r, es decir, si la derivada en A según el vector R, ¿sí? Es 2u² más b para todo versor R en R2, ¿sí? Si me dan esto, es decir, R es todo versor de la forma V con u² más b² igual 1, ¿sí? Porque entonces es un versor, ¿sí? Es de norma 1.
¿sí? ¿Qué se puede afirmar acerca de la diferenciabilidad de f en A? Es decir, ¿puedo decir algo sobre f? ¿Es diferenciable? ¿No lo es? ¿Qué sé yo? Bien. Entonces, f, ¿se puede afirmar algo? ¿Es diferenciable? Vamos a ver si lo podemos afirmar, ver qué pasa. ¿Sí? ¿O qué se puede afirmar? ¿Qué se puede saber? Y entonces, lo que vamos a hacer es calcular el gradiente, ¿sí? Vamos a decir, bueno, si es diferenciable, entonces el gradiente en este caso, en el punto A, ¿sí? Es la derivada con respecto a x en el punto A, la derivada con respecto a y en el punto A, ¿sí? Y sabemos que la derivada con respecto a x en el punto A es lo mismo que decir la derivada en el punto A con respecto al versor 1, 0. ¿Sí? X sería el eje X, ¿no? Entonces el versor que vamos a usar es el 1, 0. ¿Sí? Y entonces hacemos la cuenta. ¿Sí? R acá. Y hacemos 2 sub cuadrado, es decir, este es el U, ¿no? V, entonces nos queda que U es 1, B es 0. Entonces hacemos 2 sub cuadrado, 2 más B, más 0. Esto es 2. ¿Bien? De la misma manera, en Y, la derivada con respecto a Y de la función es la derivada parcial, es la derivada, digamos, la derivada parcial con respecto a Y es la derivada direccional en el punto A en la dirección 0, 1, es decir, el versor es 0, 1. Es decir, R es el 0, 1, que es el V, así que U es 0, B es 0, es 1, perdón. Y acá me queda que esto es 2 sub cuadrado, 2 por 0 al cuadrado más B. 2 por 0 al cuadrado más B, que es 1. Me queda 1. Entonces yo ya tengo el gradiente. El gradiente lo encontré. El gradiente está bien definido, es esto. 2, 1. Entonces, acá viene la cosa. Si la función es diferenciable, si fuera diferenciable, lo que seguro nos tiene que pasar es que esto, ¿sí?, es igual a el gradiente por el Una versor consulta, R ¿puedes un poco más producto para interno. arriba? Que Sí, no puedo copiar. ahí está. ¿Más arriba o acá? Ahí está bien, gracias. Bien. Listo. ¿Ya está? Sí. Bien. Entonces, si es diferenciable, si fuera diferenciable, porque no lo va a ser justamente si fuera diferenciable. Si fuera diferenciable, nos tendría que quedar esta fórmula. ¿Sí? Y entonces nos tendría que quedar que la derivada con respecto al versor en el punto A con respecto a cualquier dirección es el vector 2.21, es el gradiente, por R es el V, ¿no? Bueno, lo ponemos así. Entonces, por el V, es el producto interno, ¿no? Y este producto interno es 2 veces U más B, que nos da diferente a 2U cuadrado más B. No nos da, nos dio 2 veces U más B, y acá, para decir que es diferente, tendríamos que ver que efectivamente es diferente en algún momento. 2U más B no es lo mismo que 2U cuadrado más B, ¿sí? Fíjense, podríamos elegir algún U para el cual es claro que no es cierto. Por ejemplo, en el... Sí, porque digo, bueno, no es lo mismo, es decir, si yo veo las fórmulas no son lo mismo, pero en principio yo tendría que ver que para todos los que hay algún versor, por lo menos, para el cual las cuentas no dan lo mismo. Por ejemplo, si V es el versor, no sé, a ver algún ejemplo que pudimos, qué sé yo.
Si v es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, este es un versor que está justo a 45 grados aquí sobre 4, ¿no? Digamos en diagonal con el eje X e Y, ¿sí? Entonces, 2u más b es 2, raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Que es 3 veces raíz de 2 sobre 2. Y lo otro, que es distinto a hacer 2 veces el cuadrado de raíz de 2 sobre 2, que es 2 sobre 4, más el b, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque justamente nos queda 1 más raíz de 2 sobre 2, y no es lo mismo. O si quieren, tachamos los raíz de 2 sobre 2, vamos a hacerlo más fácil. Este lo tachamos con este, nos queda que raíz de 2 es lo mismo que 1, debería ser lo mismo que 1. ¿Sí? Eso es como que a veces hay que hacer esta pequeña comprobación, porque yo digo, bueno, 2u más b no es lo mismo que 2u cuadrado más b. Eso es cierto, digamos, las fórmulas son distintas. Pero yo como estoy trabajando con versores, bueno, a veces la pregunta es, bueno, para cualquier versor, o hay al menos un versor para el cual esas cuentas den diferente. ¿Se entiende? Pero bueno, en realidad si uno ve, ya casi a simple vista se ve que no va a pasar. ¿Sí? Bueno, eso nada más. Ese es el 36. Entonces, la conclusión sería, si fuera diferenciable tendrían que ser lo mismo, conclusión, no es diferenciable. F no es diferenciable. Y esa es la respuesta. Bien. Hagamos ahora, déjenme pensar, el 37. Profe, disculpe. Sí, decime. Nosotros habíamos visto que las derivadas direccionales deberían ser combinación lineal de las componentes del versor. Ya con eso no podríamos haber dicho de entrada que no es diferenciable. Es que es la misma cuenta. Decir, es exactamente esa cuenta, es esta cuenta que estoy haciendo acá. Claro, pero es necesario Que son comprobarlo, combinación digo. lineal significa, fijamente, es la misma cuenta, ¿no? Es decir, yo estoy diciendo que la derivada en un punto A con respecto a un versor es el gradiente, yo ya planteo, bueno, es el gradiente, ¿sí? Es un f' con respecto a x en A, f' con respecto a y en A, esto es un vector, estos son números, ¿no? En un punto A yo tengo esos números por el v. Bueno, acá lo puse, lo voy a poner acostado, porque en esta materia va acostado, va como fila. ¿Sí? El gradiente en F. Y el gradiente en este caso, bueno, estamos en R2, digamos, pero simplemente son dos cosas, ¿no? Entonces me queda que la combinación lineal entre U y B. Es decir, es la misma cuenta. Lo que pasa es que lo que yo tengo que mostrar es que de alguna forma 2u cuadrado más b no es una combinación lineal, que parece medio obvio, porque tengo el u al cuadrado, pero tendría que pensarlo, ¿sí? Sí, es eso. La cuenta que hice es en el fondo ver que no es una combinación lineal. Solo que calculé de hecho el gradiente. Está bien, gracias. Es eso, sí. Sí, es eso. Bien, vamos a borrar. Bueno, entonces ahora sí, vamos a el 37 o 38, no sé, son... A ver, déjenme mirar cuál me gusta más. Bueno, vamos a hacer el 37. Tenemos una función, f de xy, igual x cuadrado seno de y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto, si xy es distinto de 0, del origen, ¿no? Va a ser el 0, 0. Y f de x del 0, 0 nos dicen que vale 0.
Bien, es una función partida en el fondo. Nos están diciendo que f de x y es una fórmula fuera del origen y nos preguntan varias cosas. A ver, nos preguntan, a ver, verifique que f es continua y derivable en toda dirección en el 0, 0, pero que no es diferenciable en dicho punto. Entonces, f continua, derivable en toda dirección, pero no diferenciable. Esa es la parte A. Y la parte B, halle los 4 versores según algo con la derivada direccional. Después lo hacemos. Bien. Entonces, vamos a ver que la función es continua y derivable en toda dirección. ¿Sí? Entonces, la función es continua, tenemos que ver que el límite, cuando x y continuidad, el límite cuando x y tiende al 0, 0 de esta fórmula de la función, pero fuera del 0, 0, debería ser 0, ¿no? Debería ser f en 0, 0. Bien. Y acá esto sale bastante rápido porque tenemos que esto es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por el seno de y. El seno de y está acotado y esto tiende a 0. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? ¿Es eso lo que quiero hacer? No, el seno de y tiende a 0, no necesito nada. Seno de y tiende a 0, esto tiende a 0 y está bien. Y es esto lo que quiero ver que está acotado. Vamos a preguntarnos, ¿acotado? Y fijémonos que sí que está acotado. Está acotado porque, fíjense, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado son dos cosas positivas que estamos dividiendo. Esto es mayor que 0. Seguro está acotado por izquierda, ¿no? Es positivo sobre positivo. En realidad, x podría ser 0. Lo que no puede ser 0 es x cuadrado más y cuadrado. Así que esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? X cuadrado más y cuadrado no es 0, es mayor que 0. Pero x podría ser eventualmente 0. Bien, eso por una parte. Entonces está acotado por izquierda por el 0. Es decir, es más grande o mayor o igual que 0. Y vamos a ver que es menor o igual que 1. A ver, ¿por qué es menor o igual que 1? Porque x cuadrado siempre es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Porque y cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces paso dividiendo, esto es positivo, no cambia la desigualdad. No cambia, digamos, el signo de la desigualdad, entonces nos queda simplemente que esto es 1, menor o igual que 1. Así que esta cuenta, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, está entre 0 y 1. Es decir, si x es 0, esto puede ser 0. Y si y es 0, nos queda x cuadrado sobre x cuadrado, queda 1. Así que está acotado entre 0 y 1, y de hecho puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor 1. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ¿está acotado? Sí. ¿Seno de y tiende a 0? Sí. Entonces este límite es 0 por acotada, 0. ¿Sí? Bien, así que es continua. El límite de eso da 0, cuando x y e y tienden a 0. Bien, continua. Bien, sigamos. Derivable en toda dirección. Para eso calculemos de hecho la derivada. Para ver que es derivable en toda dirección. La derivada, f', en el 0, 0 nos dicen, ¿no? En el 0, 0. Derivable en toda dirección en el 0, 0, ¿no? La función es continua en todas partes, pero bueno, yo quiero trabajar todo en el 0, 0, ¿sí?
derivable en toda dirección en el 0, 0. Entonces la derivada según un versor R en el 0, 0 es donde R es un V con U cuadrado más B cuadrado igual 1, ¿no? Va a ser, por definición lo que tenemos que hacer acá, es el límite cuando h tiende a 0 de la función m 0, 0 más h por r, 0, 0 más h por r, menos la función en 0, 0 dividido h. Esa es la derivada direccional, por definición. Es decir, f' en 0, 0 con respecto a r va a ser el límite cuando h tiende a 0, y ya podemos ir poniendo. F va a ser en HR, R es V, ¿no? Entonces H, vamos a poner así, ya directamente. F en HU, HB, menos 0, porque F en 0, 0 da exactamente 0, no es 0, dividido H. Y F en HV, entonces que esto es igual al límite cuando H tiende a 0, y tenemos que hacer F en HX, es H por U, esto es la X y esto es la Y. Entonces tenemos que ir a la formulita. Entonces esto va a ser X cuadrado, H por U, todo al cuadrado, por seno de HB, que es la Y, dividido HU, todo al cuadrado, más HB, todo al cuadrado, todo sobre otro H más, ¿no? Que es este que está acá. Es ese, ¿ya? Quedó el límite, la palabra límite muy, vamos a ponerla más prolija. Bien. Menos 0, bueno, si quieren el 0 ya lo vimos. Bien. Y esto vamos a arreglar un poco toda esta cuenta, es límite cuando h tiende a 0, tenemos un h, ya podemos hacer todas las cuentas, a ver. Va a ser h cuadrado por u cuadrado, por seno de hv, ahí ahora hv. Ahora vemos cómo lo arreglamos ese de hv. Por h cuadrado, u cuadrado, bueno, podemos sacar un factor común, hu cuadrado, b cuadrado, y acá en realidad dividido h, entonces tenemos que tener un h cubo. Vamos a ponerlo prolijo. A ver si se entiende por qué h cubo. ¿Sí? Porque tenemos h cuadrado por u cuadrado, más h cuadrado por b cuadrado, es h cuadrado por u cuadrado más b cuadrado, y hay un h más que está dividiendo, entonces ese va al cubo, ¿no? Entonces h cuadrado por h. Bien. Esto es 1, esto por definición es 1. Entonces, este límite, y bueno, y acá podemos cancelar el 3 con este h cuadrado, ¿sí? Entonces este es el límite cuando h tiende a 0, de u cuadrado seno de hb sobre h. Vamos a ponerlo así. ¿Bien? B y u son cosas fijas. Ojo acá. Entonces, acuérdense, ¿qué hacemos con seno de hb sobre h? Eso es una función, vamos a hacer el cálculo auxiliar. U y B son cosas que están fijas. Me dan un U y un B, que es un versor, ¿no? El R. Entonces, el cálculo auxiliar me dice que seno de HB sobre B, esto depende solo de H. ¿Cuánto es este límite? Bueno. Y acá, con un poco de cuidado, multiplicamos por B ambos miembros, ¿sí? En numerador y denominador multiplicamos por B. Esto es B por H, seno de HB. Acá igualmente hay que ver que B no es 0, porque si no, no puedo multiplicar los dos por 0 y 0 en el denominador. Esto es si B es distinto de 0. ¿Sí? Ojo acá porque eso vamos a tener que arreglarlo un poquitito. Si B es distinto de 0, multiplico por B en el numerador y en el denominador.
Y yo sé que esto será una cosa que yo ya sé, porque acá depende solamente de h, ¿sí? Esto tiende a 1, ¿sí? Bueno, en el otro también dependía solo de h, porque h es la variable. Pero esto tiende a 1, así que este límite es b. ¿Sí? Eso si b no es 0. Si b es 0, a ver, déjenme pensar. Esa es una cosa que, esperen, bánquenme un segundito. Si b es 0 igualmente me queda bien, digamos. Me queda que el límite es 0, ¿no? O sea, seno de 0. Claro. Si b es distinto de 0, el límite es b. Si b es 0, si es exactamente 0, el límite cuando h tiende a 0 de seno de h por 0 sobre h no es una indeterminación. Esto de acá, seno de h por 0, es seno de 0, que es exactamente 0. Entonces, aunque h tienda a 0, no es una indeterminación 0 sobre 0, es exactamente 0. Entonces, si b es 0, es 0. Si b es distinto de 0, es b. Entonces, en realidad, siempre es b. ¿Se entiende? Si b no es 0, la cuenta da b. Y si b es 0, la cuenta da 0, es decir, da b también. Así que, esto de acá podemos decir que siempre es o tiende a b, el límite es b. Así que u cuadrado está fijo, entonces esto es u cuadrado b. Tanto si b es 0 como si no lo es, la cuenta es u cuadrado b. Entonces nos quedó que existe esa derivada direccional en toda dirección. Sí, f' entonces. En la dirección r es u cuadrado b. No hace falta decir, bueno, si u es 0, si b es 0, qué sé yo. Así que tenemos derivada direccional en toda dirección. Tenemos derivada direccional. Profe, ¿puedes subir un poquito así le saco una foto? Lo demás arriba. Sí, ahora subo. Subimos un poco. Gracias. Ahí, Marco, para. Así o un poco más arriba. Cuando empecé a hacer lo de la derivada. Iba a decir lo mismo. Acá empecé, ¿no? Un poquito más arriba más. Más arriba, bien. A ver, que acá es donde empecé, bien, está bien. Ahí, gracias. Gracias. Bien. ¿Quieren sacar otra foto al otro pedazo o ya está? No, el resto se lo copié yo. Bien, Gracias. buenísimo. Entonces, en toda dirección tenemos esa cuenta nos terminó quedando, bueno, lo vuelvo a copiar, qué sé yo, terminó quedando u cuadrado b, ¿bien? ¿Y por qué entonces no es diferenciable? Porque tenés la u al cuadrado. Claro, encima están multiplicándose, porque no es una combinación lineal, digamos, entonces la cuenta es la cuenta que hicimos antes, ¿no? Pero no es diferenciable. Yo la voy a hacer, es decir, es cierto que necesito una combinación lineal, pero a mí me gusta hacer esa cuenta porque, a ver, vamos a hacer el gradiente de f, vamos a hacerlo en el 0, 0, vamos a hacerlo rápido. Es la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0 y la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0. ¿Sí? Y fíjense que nos va a quedar u cuadrado b, si u es 0, que es nos queda 0 y 0. Esto 0 y 0, ¿no? ¿Sí? Es la misma cuenta que hicimos antes. Entonces, si fuera diferenciable, la derivada direccional en el 0, 0 con respecto al versor R debería ser el gradiente
que es 0, 0, por R, debería ser 0, siempre. ¿Sí? ¿Bien? Y no lo es U cuadrado B, es decir, si U es, también tendríamos que pensar, bueno, si U es raíz de 2 sobre 2 y B es raíz de 2 sobre 2, queda algo distinto de 0. ¿Sí? Bueno, eso. Y ahora B. Halle los 4 versores según los cuales la derivada direccional de f en 0, 0 es nula. Profe, perdón, me distraje. Ahí esa última parte estás evaluando la diferenciabilidad. Sí, no es diferenciable. Si fuera diferenciable, la derivada direccional tendría que darme siempre 0. No porque siempre es que da 0, sino porque es el gradiente por el versor. Y en este caso el gradiente es nulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, bueno. Entonces, B, parte B. Digamos, esto nos dio distinto a U cuadrado B. Distinto, ¿no? Bien, hace los 4 versores según los cuales entonces, la parte B es fácil, simplemente me dicen, bueno, ¿cuáles son los versores en los cuales la derivada direccional es nula? Da 0. ¿Sí? Y en este caso es simplemente que U cuadrado B nos tiene que dar 0. ¿Sí? Fíjense que son 4 versores que, si nosotros tuviéramos que la función es diferenciable y por tanto el gradiente por el versor nos debería dar 0, digamos, si el gradiente por el versor es lo que tendría que ser nulo, nos quedarían 2 versores nulos, ¿sí? Opuestos entre sí. ¿Bien? Pero acá me van a quedar 4 porque no es diferenciable. ¿Bien? Entonces, U cuadrado B es 0. Fíjense que lo que me queda es que o B es 0 o U cuadrado es 0, ¿no? Que entonces U es 0. Si B es 0, los versores que tengo son 2. Es el 1, 0 y el menos 1, 0, que es el opuesto. Y si U es 0, lo que tengo son 2 versores. 0, 1 y el 0 menos 1, que son opuestos, ¿no? Entonces la respuesta es que B, respuesta, los 4 versores son R1, 1, 0, R2, menos 1, 0, R3, 0, 1 y R4, 0 menos 1. ¿Sí? Y no hay más, porque U cuadrado B, si no, no es 0. ¿Bien? Y es eso, no hay nada más para hacer. Bien. Déjenme mirar si hacemos alguna cosita más. Optativo. No, el 42 yo creo que sale, pero... Bueno, el 38 es muy parecido. El 39 demuestra la diferenciable. Bueno, no, terminemos acá. Quizás déjenme pensar cuán largos son. A ver, no sé, Cristina, ¿qué opinas si hago uno más o no? Dora, acá estoy. Sí. No, me parece que no, me parece que en tal caso, si ellos después tienen dudas, lo Pero pueden que consultar. pregunten. Sí. Claro, me parece que sí. Perfecto. ¿Mm? Bueno. Parece que si dejas acá, ya adelantamos un poquito con Está bien, perfecto. Bien. Así que te pongo, dejo